Hola, soy la profesora Alba Lucía González Hoyos, docente de la institución educativa Julia Restrepo, y en este video vamos a hablar sobre los alquenos y alquinos en una primera parte. Comencemos. Vamos a definir primero alquenos. Son los hidrocarburos insaturados que tienen la fórmula general CnH2n. Ellos tienen una característica y es que poseen dobles enlaces de carbono a carbono. Miremos cómo nombramos los alquenos. Primero se busca la cadena continua más larga que contenga el doble enlace. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esa cadena debe contener el doble enlace. Los dobles o el doble enlace no deben de quedar por fuera. Vamos a nombrar la cadena principal como si fueran los alcanos. Sí, de acuerdo al número de carbonos, pentano, hexano. Pero vamos a cambiar la terminación ano por eno. Entonces ya no va a ser pentano, sino penteno. Vamos a numerar esa cadena principal, pero teniendo en cuenta que el número más pequeño de la numeración quede en el doble enlace. Aquí prima el doble enlace sobre los sustituyentes. Se indica la posición del doble enlace colocando el número del primer carbono al cual está unido el doble enlace antes del nombre del alqueno. Ahora lo miramos con un ejemplo. Así como en los alcanos debemos indicar la posición de los grupos sustituyentes y también nombrarlos. Cuando nos encontramos con que hay más de un enlace doble, entonces escribimos la raíz de cantidad del alqueno, propeno, buteno, penteno, etc. Y después el prefijo de cantidad de enlaces dobles, di, tri, tetra, de acuerdo al número de enlaces dobles. Y al final el sufijo en. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Miremos este ejemplo. Aquí vamos a empezar a numerar en este sentido. 1, 2, 3 y 4. Ya no va a ser butano, sino buteno. Y el enlace doble quedó entre estos dos carbonos, entre el carbono 1 y el carbono 2. El nombre sería 1-buteno o en este caso simplemente podemos no escribir el 1, sino simplemente buteno, donde nos indicaría que está entre el carbono 1 y 2. Este otro ejemplo, yo puedo empezar a numerar en este sentido 1, 2, 3. Es decir, que el doble enlace está entre el carbono 2 y el carbono 3. Si vengo en este otro sentido, 1, 2, 3, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a numerar en este sentido 1, 2, 3 y 4. Está entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿A cuál carbono hago referencia? Hago referencia al primero de ellos, o sea, al carbono 2. Se llama entonces 2-buteno. Miremos este otro ejemplo. Debo primero escoger la cadena de carbonos más larga, pero en ella debe estar el doble enlace. Es decir, yo no puedo venirme por acá y escoger, digamos, si esta fuera la más larga, porque aquí no está contenido el doble enlace.
La cadena sería esta, que está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque aquí estaría contenido el doble enlace. Voy entonces a resaltar esa cadena más larga. Para enumerarla, debo tener en cuenta que el doble enlace quede en el número más pequeño. Entonces, si yo enumero en este sentido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el doble enlace aparece entre el carbono 8 y 9. Pero si enumero en este sentido, el doble enlace aparece en el carbono 1, 2. Entonces voy a enumerar en ese sentido. 1, 2, 3, 4, 5. Como repito, como digo, aquí prima es el doble enlace, no como en los alcanos, que yo buscaba que los sustituyentes quedaran en los números más pequeños. Me explico, por ejemplo, si aquí tuviéramos un sustituyente, en los alcanos iniciábamos en este sentido, 1, 2, pero este no es nuestro caso, entonces prima es el doble enlace, independiente del sustituyente. Empezamos entonces nombrando primero los sustituyentes. Serían los más pequeños, que está en el número 4, el metil. Tengo este que es un etil, que está en el carbono 5. Y este que es el isopropil, que está en el carbono 6. Aquí puedo poner 1 noneno o omitir el 1, porque si no aparece el número 1 es porque está en el primer carbono. Ya ahí está implícito que está en el primer carbono. Miremos este otro ejemplo. Es una cadena lineal. Hay dos dobles enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es de 7 carbonos. Aquí es indiferente por dónde empieza a numerar, en este sentido o en este sentido, porque igual el primer doble enlace lo encuentro en el carbono 1, 2 por este lado y 1, 2 por este lado. Entonces voy a empezar a nombrarlo o a numerarlo en este sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es un hepteno, pero les explicaba en la teoría que debe ir hepta de 7, di porque tengo dos dobles enlaces, tengo este doble enlace y este doble enlace, entonces hepta di, y como es dobles enlace, terminación en. Entonces quedaría 1, 6 porque está en el carbono 1 y en el carbono 6, hepta de 7, di porque son dos dobles enlaces y la terminación en. En este caso tenemos un ciclo alqueno, y para empezar a numerar debo tener en cuenta es el doble enlace, es decir, el carbono 1 y 2, entre esos dos carbonos debe quedar el doble enlace. Entonces yo voy a empezar a enumerar en este sentido: 1, 2, 3, 4 y 5. Sería un ciclo penteno, pero debemos empezar a nombrar primero los sustituyentes. Entonces quedaría de la siguiente manera. En el carbono 3 está el bromo, en el carbono 5 está el metil,
Y aquí no hay necesidad de escribir 1 porque siempre va a quedar el doble enlace entre el carbono 1 y entre el carbono 2. Si coloco el 1 no pasa nada, ciclo penteno. Vamos a ver entonces las reacciones de los alquenos. Adición de halogenuros de hidrógeno o los ácidos, que serían en especial el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y el ácido iohídrico. Esta es la reacción general. ¿Qué es lo que ocurre? Se rompe uno de estos dos enlaces, quedando entonces disponible un enlace en cada carbono. A uno de ellos entra el hidrógeno y a otro entra el halógeno. Mirémoslo aquí con un ejemplo más claro. Entonces, aquí se rompe este doble enlace. En uno de ellos entra el hidrógeno, como pasó aquí. En este entró el hidrógeno, ya que habían un solo hidrógeno, aquí ya quedaron dos hidrógenos. Y a este otro carbono entró el bromo. Pero también puede pasar que el bromo entre en este carbono, entonces en este entraría el hidrógeno. Este, por ejemplo, se llamaría bromo propano. Y también lo que decía ahora, el bromo puede haber entrado en este otro carbono. Entonces, aquí el bromo entró en el segundo carbono y el hidrógeno en el tercero. Este se llamaría entonces 2-bromo-propano. Otra reacción de los alquenos es la halogenación. Es decir, se va a agregar bromo y cloro. Puede ser yodo también, pero en especial ocurre con estos dos. Esta es la forma general. Es una reacción muy similar a la anterior. Aquí se rompe el doble enlace, quedando disponibles estos dos para que aquí quien entre, los halógenos. Tanto en un carbono como en el otro se reparten entre cada carbono, como ocurre, como lo estamos mostrando acá. Miremos un ejemplo. Tengo entonces este que es el propeno, rompe el doble enlace. ¿Y quién va a entrar a ocupar esos espacios? El bromo, tanto en un carbono como en el otro. Este se llamará entonces 1,2 dibromo porque son dos bromos propano. Otra reacción de alquenos es la hidrogenación, su nombre lo dice, vamos a agregar hidrógeno. Esta es la forma general. Muy similar, se rompe el doble enlace, quedando disponibles estos, y quien entra, entra entonces el hidrógeno a ocupar estos espacios. Miremoslo con este ejemplo. Aquí se rompe el doble enlace y entra el hidrógeno a ocupar estos espacios. Este es el buteno y al ocupar el espacio ya queda como butano. Otra reacción de los alquenos es la hidratación, su nombre lo dice. Vamos a agregar agua. Vamos entonces a mirar la reacción. Recordemos que el agua se descompone o está formada por dos iones, el ion H más y el ion OH menos. Rompe el doble enlace y quien entra a ocupar estos dos espacios es el hidrógeno o el OH. Miremoslo con un ejemplo. Se rompe el doble enlace y quien entra a ocupar los espacios es
En uno de los carbonos, el hidrógeno, como ocurrió con esta, aquí entró el hidrógeno, y en el otro entró el OH. Esto es un alcohol, aún no los hemos visto, se llamaría entonces butanol. Sería 2-butanol porque está en el carbono 2. Miremos la síntesis. Recordemos que síntesis significa obtención. Una de las reacciones para obtener alquenos es la deshidratación de alcoholes. Deshidratación, vamos a quitar agua, retirar agua. Entonces, esta es la fórmula general o la reacción general. Se rompe este enlace, formándose entonces aquí el doble enlace. Y estos dos, pues, liberan aquí agua. Miremoslo con un ejemplo. Tengo aquí libera un hidrógeno, rompe el enlace con el OH, formándose entonces el alqueno. Este se llamará o se llama eteno. Otra reacción de síntesis de alqueno es la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. La forma general es muy similar a la anterior. Rompe un enlace con un hidrógeno, con un halógeno, formando entonces aquí el doble enlace. Miremoslo con un ejemplo. Aquí entonces libera un hidrógeno, rompe el enlace con el cloro, formándose entonces este doble enlace, que es el eteno. Bueno, muchas gracias por su atención. Recuerda inscribirte al canal y dejar tu nombre después de haber visto el video. Espero que te sea muy útil.